Bueno, hola, acá estamos de nuevo, tenemos que seguir un poquito más para trabajar fuentes como las que veníamos viendo, que tienen que ver más con la parte económica, y la siguiente es una fuente que tiene que ver con el problema de la tierra, ¿no? Las que vimos antes, como el papiro Brooklyn, como el elogio del escriba, o como el papiro de Caún con el censo, bueno, tienen que ver con esta estructura, ¿no?, económico-administrativa de los estados antiguos, ¿no? Que tiene que ver con la recaudación del tributo, por un lado, y con el reclutamiento de mano de obra para la prestación obligatoria, por otro, ¿no? Es decir, tributo y trabajo, tributo en especie y trabajo, ¿no?, mano de obra, para sostener ciertas obras que tienen que ver con estas sociedades estatales. Y son obras que tienen que ver en general con toda la población, el tipo de obras que después los reyes en sus inscripciones presentan como sus obras en homenaje a los dioses, ¿no?, o se muestran como protectores de su pueblo porque les dieron o hicieron canales o diques, por ejemplo, o el buen pastor, ¿no?, preocupado por la defensa de su ciudad, reconstruyendo la muralla, en fin. En términos generales, aunque las tres fuentes que vimos son egipcias, ustedes saben que la estructura es similar en todo el Cercano Oriente. Uno puede encontrar más fuentes de una época que de otra, pero son sociedades, estas sociedades estatales, en las que desde el punto de vista del Estado, lo que las sostiene, ¿no?, lo que sostiene a todo ese aparato de Estado, con su burocracia, con su jerarquía de funcionarios, es justamente la tributación y la prestación obligatoria, ¿no? Ustedes habían visto seguramente, habrán visto ya en prácticos, una fuente que es la carta de Shkundagan a Lugalra. Esa no es una fuente egipcia, es una fuente acadia del final del reino acadio, incluso el rey aparece mencionado, ¿no? El redactor, Ishkundagan, manda el mensaje a su subordinado y jura por la vida del rey Sharkali-Sharri, es el último rey de esa dinastía acadia, del gran Sargón de Akkad. Bueno, cuando ya, como dice la fuente, están los Guti por ahí, que están atacando, que roban ganado, bueno, sabemos que finalmente hubo un reino Guti. Entonces fíjense, como una fuente acadia, es decir, es otro punto del mapa, no son fuentes egipcias, pero se habla muy claramente, ¿no?, de esa entrega regular, de cebada en parvas, ¿no?, está reclamando, incluso habla de resguardar el ganado, tráelo a la ciudad, ¿no?, esto de la muralla, que puede ser una protección para las poblaciones de alrededor en un instante de peligro, ¿no? Y la que tenemos acá, que es una fuente cortita, está la egipcia número 42, que se llama Inscripción de Metén, va a hacer alusión directamente al tema del usufructo de la tierra, ¿no? Y voy a decir usufructo pensando desde el punto de vista ideológico, ¿no? Jurídicamente la propiedad, los juristas dicen la propiedad eminente, es de los dioses, ¿no? Los dioses son los dueños verdaderos. Si ustedes recuerdan la estela de los buitres, bueno, Eanatum retornó a Ningirsu ese terreno del Guedina, ¿no?, ese oasis que se fue construyendo, digamos así, por obra de los hombres, entre Lagash y Uma deben haber hecho parte de todo el sistema de irrigación que permite ampliar la tierra cultivable, sembrar las palmeras, debajo de las palmeras otro tipo de vegetación que puede servir como alimento, ¿no?, tipo un huerto, ¿no?, frutales.
Y todo eso surcado por canales que hay que patrullar, hay que cuidar, hay que velar para que la humedad se mantenga, y bueno, todo eso hace que la zona fructifique, pero se dice que es la tierra de Ningirsu, ¿no? Era el campo amado de Ningirsu, que es el dios patrono, digamos, del dios de la guerra en Lagash. Y ahí tenemos entonces esta idea de que la propiedad es de los dioses. En el caso de Egipto podríamos pensar también, bueno, ahí no tenemos intermediario, ¿no? En Mesopotamia el intermediario es el rey y responde ante el dios que es el dueño verdadero, por eso dice que Eanatum le devuelve a Ningirsu la tierra, es decir, la victoria, está bien, ganó Eanatum, pero le está devolviendo ese oasis del Buedina al dios Ningirsu, ¿no? En el caso de Egipto, les decía, es sin intermediario, porque ahí está Horus en el trono, ¿no? Entonces, en teoría, imagínense, ¿no? El dios en el trono, ese es el dueño, ¿no?, de todo Egipto. Acá es el caso de un funcionario, que es un funcionario del reino antiguo. Esta inscripción tiene que ver con la época de las pirámides, ¿no? Meten es funcionario de algún rey de la cuarta dinastía, o sea, es bien reino antiguo, ¿no? Es la primera etapa de mucha centralización en Egipto, y la inscripción es más larga, está en la tumba de Meten, hay otras referencias, pero lo que se extrajo es explícitamente unos pequeños párrafos que hacen alusión al tema de la tierra, ¿no? La pregunta que más o menos se responde con esta inscripción es cómo se llega al usufructo de la tierra, por qué se puede vivir de la tierra en el antiguo Cercano Oriente, que son sociedades de base agrícola. Entonces, ese es un bien sumamente importante en términos del vocabulario de los historiadores marxistas. Uno podría decir, bueno, ese es el gran medio de producción, ¿no? Al cual es importante llegar, porque tiene que ver con la subsistencia. Y ustedes vieron toda la unidad 2, en donde vieron que la unidad doméstica, ¿no?, estas familias que integran distintos tipos de comunidades, tienen acceso a la tierra en tanto y en cuanto sean miembros de la familia, y según su sexo y edad se irán incorporando a ese trabajo, ¿no? Esto pasa a nivel de la comunidad y viene pasando ancestralmente, no hace falta que exista el Estado para que la gente se maneje de esa manera, ¿no? Por pertenencia a una familia, en cualquier lugar del parentesco donde uno esté, si es una familia cuya base de sustento es la agricultura, bueno, tiene alguna parcela en un territorio, mayor, menor, dependerá de lo que viene heredando, de lo que pudo hacer crecer, por alianzas matrimoniales, puede ser que lleguen por dote, otras parcelas, ¿no? A medida que los hijos se van casando. Estas son las cosas, por eso es importante el tema del pacto, ¿no?, entre los patriarcas. Estas pueden ser algunas de las cosas que se hablen, ¿no? Alguien puede proveer de animales y otro provee de un lote de tierra. Nunca son enormes los lotes. Recuerden que por ahí hemos comentado, no nos vamos a encontrar con terratenientes, ¿no? No se compran las tierras, ¿no? Se llega a ellas si uno pertenece a una familia, es decir, si uno está inserto en alguna estructura, en alguna red de parentesco, en algún lado, puede trabajar la tierra, y si hace eso, seguramente algún beneficio de eso recibe, es decir, se alimenta allí, convive, es lo que significa la comunidad, ¿no? Todos trabajar juntos, todos comer de la misma olla, digamos así. Aunque sabemos que dentro de las comunidades también hay ciertas jerarquías, ¿no? Las familias pueden ser más grandes o más chicas,
y no todos los miembros son iguales, ¿no? No es lo mismo ser el patriarca, no es lo mismo ser la esposa que una concubina o una mujer secundaria, no es lo mismo el hijo varón primogénito que una hija mujer, ¿no? U otro de los tantos hijos que puedan tener en la familia, etc. Entonces, todos de acuerdo a sexo, edad y su estatus, digamos, dentro de la familia, tienen acceso al fruto de la tierra, porque además la trabajan, ¿no? Esa sería una manera de llegar. Si uno mira la inscripción de Metén, hay una alusión a eso en el primer párrafo. Él recibe algo de su padre, ¿no? El dignatario escriba, Impuenang, su padre, le ha dado sus bienes. No había grano ni cosa alguna del dominio, excepto la gente y el ganado menor. Lo cual es muy interesante, ¿no? La gente y el ganado menor. Es decir, hay lo que acá llaman dominio, bueno, es una parcela que era del padre, y el padre le ha legado eso. Es decir, acá tenemos el aspecto familiar. Metén es un escriba, un dignatario escriba, y su padre también parece que lo fue, y hereda de su padre, pero eso no es porque es escriba, sino porque pertenece a esa familia, ¿no? A la familia de este señor Impuenang, que era su padre. Entonces, por una pertenencia familiar, como cualquier comunidad, pero lo que pasa es que este hombre es un funcionario de la cuarta dinastía en Egipto, pero tiene una familia, y esa familia ha tenido algún lote de toda la vida, de los abuelos, de los bisabuelos, bueno, y ahora le toca a él, ¿no? Él recibió de su padre eso. Pero si ustedes van a los dos párrafos siguientes, se encuentran con otra cosa, ¿no? Y es interesante la traducción. En su carácter de administrador, director de distrito agrícola, jefe de misiones en el Nomo 17 del Alto Egipto, jefe de correos en el Nomo 13 del Bajo Egipto, o sea, varios cargos. Muchos de estos cargos en el Reino Antiguo no necesariamente son sucesivos en el tiempo, a veces está ejerciendo 2 de estos o 3, ¿no? Y bueno, acá simplemente lo que se hace, porque es una inscripción en su tumba, es enumerar todo. No sabemos cuándo hizo cada cosa, o si todo fue simultáneo, o algunos de ellos se ejercieron al mismo tiempo. Bueno, el asunto es que él desempeñó cargos, actuó como funcionario, ¿no? Administrador, director del distrito agrícola, jefe de correos, etc., ¿no? Entonces, en su carácter de eso, de haber sido todas esas, de haber ejercido todas esas funciones, dice, ha recibido la explotación Sajedba, ese es el nombre del lugar, consistente en un campo de 4 aruras con la gente y todas las cosas que de allí dependen. Y hay una aclaración abajo de a cuánto equivale una arura, 2.750 metros cuadrados. Es una medida aproximada, ¿no? Las medidas de superficie, como las medidas de peso, en fin, las de longitud. Para medir las distancias había medidas, ¿no? En Egipto, en la antigua Mesopotamia, con sus respectivos nombres, y a veces es difícil traducir eso a nuestras medidas occidentales de superficie, o a nuestras medidas de peso o de longitud, ¿no? No había estas medidas como el metro, decímetro, centímetro, ¿no? Por ahí basadas en nuestro sistema decimal. Es difícil esto para los traductores, ¿no? Pero el asunto es que le ha tocado esto, le han asignado una tierra de cuyo usufructo él va a vivir mientras sea, él y su familia van a vivir, mientras él sea administrador, director del distrito agrícola, jefe de correos, es decir, en virtud del desempeño de función, porque es función importante. Existen funcionarios menores que no tienen un rango tan alto y reciben raciones diarias, ¿no? Después esto lo vamos a ver por ahí, en alguna otra fuente, ¿no? Sí, el alimento no falta. Acá no hablamos de salarios tampoco, ¿ven? Esto es como tener que cambiar toda la cabeza para entender estas economías antiguas. Por eso tenemos que recurrir a una herramienta interdisciplinariamente, ¿no? Que es la antropología económica, porque si pretendemos explicar todo según las normas de la economía de mercado,
de Adam Smith en adelante, como si estuviéramos en la historia de Europa Occidental y el desarrollo del capitalismo, y se nos van a escapar un montón de cosas, ¿no? No vamos a integrar a la comunidad, no vamos a diferenciar entre estas formas de acceso, ¿no? Cuando uno lee, bueno, ha recibido tal cosa, ha recibido la explotación, ha recibido, y uno dice, ¿y esto qué fue? ¿Se lo vendieron? ¿Qué pasó acá? ¿No? Es decir, si no estamos en claro, ¿no?, de cuáles son los mecanismos de acceso a la tierra, en líneas generales, estoy hablando del marco general dentro del proceso histórico, ¿no? Después uno puede ir viendo otras tendencias que pueden aparecer, porque piensen que son 3.000 años de historia y son varias sociedades diferentes en el tiempo y en la cultura, ¿no? Piensen cuántos pueblos tenemos a lo largo de esos 3 milenios, ¿no? Hay que leer el manual bien, y eso que no es muy completo, el de Serrano, San Martín Serrano. Bueno, el asunto es que por ejercicio de función él ha recibido algo, ¿no? Un campo, dice, con la gente y todas las cosas que de allí dependen. Bueno, lo bien que hicieron que fuera con la gente, es decir, ahí uno ve cómo es la cuestión. Claro, si él es funcionario, administrador, director de distrito agrícola, ¿no?, estas distintas funciones lo designan, el faraón le asigna determinadas tareas, seguramente porque goza de confianza o porque ha demostrado también ser un funcionario leal. Estamos en el reino antiguo, ya por el 2300 antes de Cristo, más o menos de haber sido esto, y para compensarlo y para sostenerlo, a él y a su familia, se le entrega el usufructo de una tierra. En el modelo, digamos, o en la situación ideal, eso él lo va a recibir, el fruto de eso, porque allí hay gente trabajando, ¿no? Esos campesinos, una parte del excedente que producen, va a servir para mantenerlos a ellos, mientras se sigue repitiendo el ciclo agrícola todos los años, pero también una parte va para mantener a este funcionario que obviamente no cultiva la tierra. Tiene un montón de funciones administrativas con las cuales cumplir. Entonces él y su familia viven del fruto de ese campo, que puede rotar, ¿no? Si a él lo mandan a otro lugar, a lo mejor hay que asignarle el usufructo de otro campo en otra parte de Egipto. Si él muere, o si es un funcionario traidor y es condenado a muerte, y bueno, a lo mejor esa parcela es reasignada para usufructo, para que viva de ella algún otro funcionario. Esta es una de las claves de la centralización, ¿no? Tener un control, saber qué está pasando en la administración con los diferentes funcionarios, algunos de los cuales tienen tierras que les han sido asignadas, ¿no? Para que ellos vivan del producto de esa tierra, que obviamente no cultivan, reitero, ¿no? Y en el tercer párrafo, que también es muy cortito, es la misma situación con otros cargos, ¿no? Se ve que puede ser otro momento, ¿no? Está como separado. Dice, como intendente de la casa del rey, Nisutej, le ha sido concedido un campo, de 12 aruras, este es un poquito más grande, con su producto, así como la gente y el ganado menor. Es decir, no es un lote baldío para que junte ahí cantidades de tierra, ¿no? Por eso digo, no es la propiedad inmobiliaria como uno la imagina, con la experiencia de una sociedad que tiene mercado de tierras, que así procede, ¿no?, en términos del capitalismo. Acá no hay eso, nadie se compra un terrenito, o se pertenece a una familia y le puede tocar, si es el hijo mayor, incluso hereda la administración cuando muere el padre, ¿no?, del lote familiar, y que se va legando de generación en generación. O la otra vía para llegar a la tierra es ser funcionario, pero alto funcionario militar, alto funcionario administrativo, digamos, no los funcionarios menores, porque ahí se los mantiene mediante las raciones, según su rango, ¿no?, según sexo y edad y demás, ¿no? Acá, bueno, es alguien muy importante, entonces se le asignan lotes, ¿no? Podemos decir lotes, podemos decir parcelas. Ahora fíjense, esta es la otra cosa que les quería hacer notar, cómo estamos haciendo referencia
a parcelas, algunas recibidas como herencia familiar y otras recibidas por desempeño de función, porque es alguien importante este Metén, y fíjense, las palabras son variadas, ¿no? En el primer párrafo se habla del dominio, no había grano ni cosa alguna del dominio, excepto la gente y el ganado menor. En el segundo párrafo no dice dominio, que es una palabra muy, muy medieval, digamos, ¿no? Suena un poco anacrónica. En el segundo parrafito, en donde dice en su carácter de administrador y jefe de misiones y los demás cargos, ha recibido la explotación, no dice dominio, dice la explotación. Sajet Ba, que es el nombre de la parcela, ¿no? Consistente en un campo de 4 aruras, con la gente, claro, porque lo que le dan, eso es lo valioso, un campo en producción, pero lo llaman la explotación. En el primer párrafo de dominio. Estamos hablando de una traducción en castellano. Es bastante oscuro este tema de los tipos de tierra de Egipto, porque en egipcio antiguo hay distintas palabras que hacen alusión, seguramente alguna variedad, hay alguna modalidad diversa, por eso se usa otra palabra, para describir las parcelas, para qué uso son, o según quién las esté trabajando, cómo se las recibió, bueno, el nombre para designar esto, que yo digo la parcela o el lote, en egipcio puede ser de una variedad, ¿no? En el vocabulario. Pero fíjense lo que pasa en la traducción, ¿no? Dominio, explotación, ¿no? En el último párrafo, bueno, dice un campo, ¿no? En su calidad de intendente de la casa del rey, ¿no? Recibió un campo, ¿no? Esto también, como problema, digo, ¿no? Esto de cuando uno está estudiando cómo son los sistemas de propiedad de la tierra, de usufructo de la tierra, en el antiguo Cercano Oriente, uno de los problemas que uno se encuentra para trabajar esto es el vocabulario. Lo mismo pasa en acadio o en súmero. Y sumen a eso la dificultad que yo les mencioné de la fragmentariedad, ¿no? de la información. Como a veces hay mucha laguna documental, ¿no? Hay periodos que están más o menos bien documentados y hay una variedad de fuentes y uno puede hacer alguna comparación y bueno, por eso hay textos, ¿no? De gente que trabaja aspectos económicos del antiguo Cercano Oriente y bueno, se basan en ciertos corpus de fuentes, aclarando, bueno, de tal sitio, de tal otro, claro, pero de tal otro no hay nada, ¿no? O de tal periodo, bueno, hay varios años que no tenemos documentación de ese tipo, ¿no? De estilos que tengan así que ver con transacciones con la tierra, ¿no? A veces no hay. A veces hay periodos enteros en donde no se ve bien qué está pasando, ¿no? Y hay otros anteriores o posteriores que sí están muy bien documentados. Entonces es todo un esfuerzo tratar de armar, ¿no? En el proceso histórico qué estuvo pasando con eso, ¿no? Y después también está el marco económico desde el punto de vista teórico, ¿no? Que elige cada historiador que trabaja esto, que no siempre son historiadores, a veces son lingüistas que hacen la traducción del documento y que la lengua la conocen bien, la lengua original del documento, que puede ser el acadio, que puede ser el egipcio. Y el problema es por ahí la falta de formación. Es muy bueno en lingüística, es decir, todos los vericuetos de la gramática y la traducción los puede manejar perfectamente, pero a lo mejor no tiene una buena base como historiador, ¿no? Para enfocar esto con ojos de historiador cuando está haciendo la traducción, ¿no? Y ahí es donde aparece esto de los marcos teóricos. A veces se traduce con la mejor intención, pero ingenuamente, ¿no? Trasladando categorías, donde se comete anacronismo, ¿no? Trasladando categorías que son de otras etapas históricas, ¿no? Esto del dominio, ¿no? O esto de hablar de comprar, vender, ¿no? Hay fuentes que hablan del precio, del grano, y hay palabras que son complicadas porque remiten a ciertos marcos, ¿no? Cuando uno habla de precio
o uno habla de comercio, técnicamente ahí hay dinero, circulación monetaria, pago en un medio X, que es el dinero de la zona y de la época, y con eso compro, ¿no? Y otro vende, y bueno, es ese dinero lo que se entrega. Cuando uno habla de comercio, lo que hay allí es una economía dineraria. Y cuando uno usa intercambio, que es una palabra mucho más amplia y mucho más general, que podría contener a comercio, eh, está recurriendo a un marco diferente, está dando a entender que puede haber un intercambio, que ciertos objetos o ciertos bienes pueden cambiar de manos, con acuerdos entre las partes, usando sistemas de equivalencia que se miden en unidades de peso, ¿no? Eh, y que no necesariamente implican la circulación monetaria, moneda o billete, ¿no? Entrego esto que simboliza, bueno, lo que vale este bien que quiero adquirir. Claro, este es un panorama que nos resulta familiar, porque conocemos ese tipo de sociedad y ese tipo de intercambios, ¿no? Después vamos a volver un poco a Polanyi, pero Polanyi había discriminado, ¿no? Entre las formas de intercambio. Bueno, hay intercambio con un sistema de mercado en el sentido este de la abstracción de la oferta y demanda. Es cierto, es un producto histórico, como ahora conocemos, existen, comillas, las leyes del mercado. Esa es una de las formas de intercambio, pero Polanyi decía en su momento, pues tampoco es la única. Hay otros intercambios sin mercado, sin este criterio de la oferta y la demanda, pero se produce igual el intercambio, ¿no? Y la gente puede quedar más o menos relativamente conforme en la transacción. Entonces, claro, ¿cómo se hace? Bueno, ahí está la famosa idea de cómo medir, bueno, con un sistema de equivalencias que está anclado o está basado en las unidades de peso. Por eso es tan importante el tema de la balanza, ¿no? Y la idea está de la equidad. Cuando es equivalente, cuando lo que yo quiero adquirir del otro, de aquel bien del cual yo quiero apropiarme, es equivalente a lo que yo le tengo que dar, que pueden ser cosas distintas. A lo mejor yo quiero madera y tengo para ofrecer algunas cabezas de ganado. Bueno, ahí viene el acuerdo, ¿no? Esta idea que decía yo desde lo ideológico es tan fundamental en el Cercano Oriente, esto de pactar. En el caso del intercambio, hasta llegar a pactar, primero hay que regatear, eso es muy oriental, ¿no? Tenemos que hablar y ponernos de acuerdo, a ver a qué equivale lo que yo quiero y lo que vos me vas a dar. Entonces, en ese acuerdo se termina llegando, ¿no?, a concluir, digamos, favorablemente la transacción. Pero hay un sistema de equivalencias, como digamos, para medir ese intercambio, ¿no? ¿Cómo sé? ¿Te doy cualquier cosa y me das cualquier cosa? No, no. Incluso ahí hay algo interesante para ver. Los sistemas de equivalencias generalmente son tradiciones de las regiones, ¿no? Y se adoptan, la población en general parece adoptarlos, conocerlos. Los que viajan, como los mercaderes de larga distancia, tienen que estar bien anoticiados, ¿no?, de cómo son esos sistemas de equivalencia, si van a ir a regiones que son muy distintas. Entonces ahí está la habilidad, ¿no? El mercader de larga distancia tiene mucho de diplomático también, ¿no? Además de ser alguien que puede ser un personaje que incluso lleve mensajes, ¿no?, a otro reino, como un mensajero diplomático, pero también digo diplomático en la forma de moverse, para lograr traer, ¿no?, a su lugar de origen, de donde lo han mandado, ¿no?, aquellos bienes que le han pedido que traiga, ¿no? Ahí está el intercambio a larga distancia. Tiene que aprenderse los sistemas de equivalencia, porque bueno, algo lleva en su caravana para entregar a cambio de esos otros bienes que quiere: plata, cobre, marfil, alguna tintura medio rara, ¿no?, escasa, porque tiene que ver con esto, con los bienes de prestigio, ¿no? Unas maderas perfumadas, ¿no?, que por ahí no se consiguen en la zona de donde vengo. Entonces, bueno, ¿cómo hago para que me den? Bueno, tengo que conocer los sistemas de equivalencias de ellos, ver, ¿no?, a ver cómo puedo hacer valer lo que yo estoy llevando, ¿no?, en esa transacción.
hasta obtener lo que deseo, y muchas veces los estados intervienen, ¿no? Porque los sistemas de equivalencia suelen ser muy tradicionales, como digo, pero los estados, para garantizar la paz, los refuerzan, ¿no? Es que es lo que uno ve a veces en algunas fuentes cuando se habla de las pesas del rey. O sea, no es algún mercader ahí caprichoso que dice, bueno, vamos a medir con estas pesas. No, las pesas son, digamos, las unidades de peso son las que siempre se usaron en la zona y están refrendadas muchas veces por los soberanos, ¿no? Como una manera de decir, bueno, acá pueden venir todos a hacer sus intercambios. Porque no se olviden que en las sociedades estatales, los que van a un lugar desde muy lejos a buscar ciertos bienes y lo hacen en el ámbito de otro reino, también dejan allí, digamos así, como una especie de peaje por usar las pesas de la zona, por hacer la transacción en la zona, porque la paz está garantizada, ¿no? Hay reinos que están muy interesados en que vengan todos. Piensen en la ciudad de Fenicia, por ejemplo, que no conquistan nada, pero andan por todos lados, traen de todo, hacen salir todo lo que sale del oriente, hacen entrar todo lo que viene por el Mediterráneo, ¿no? El gran momento de auge es el primer milenio, pero los fenicios están ahí desde el tercero y siempre hicieron lo mismo, ¿no? Entonces, acá es en paz, pero todos los que entran, ¿no? Desde los que vienen desde el mar y los que andan por el interior y llegan a la costa donde está la ciudad de Fenicia, todos, por hacer las transacciones acá en nuestras ciudades, dejan algo. Entonces, son localidades riquísimas, esas ciudades fenicias, ¿no? Y es circulación de los bienes, ¿no? Pero lo que está presente es esta idea de la balanza, de los sistemas de equivalencia, no el dinero, ¿no? Llegamos a los intercambios, salimos de la tierra, pero bueno, lo que me interesaba era mostrarles las dos grandes vías, ¿no? de llegada a la tierra. Por el lado de la comunidad, por la pertenencia, ¿no? a una unidad doméstica, de una familia con tierra que se va legando de generación en generación. Acuérdense de la palabra de Nabot, ¿no? al rey Ahab, que le dice, dame tu viña y te la cambio por otra mejor. En total, como está al lado del palacio, quiero tu viña. Bueno, la respuesta de Nabot, esa es la voz de la comunidad, la tierra no. Es decir, líbreme Yahvé de darte la herencia de mis padres, ¿desde cuándo? Digamos, ¿no? Esa es la mentalidad de la comunidad. Y después la otra forma es esta de los altos funcionarios de cualquier especialidad, pueden ser altos funcionarios militares, parece más bien alguien importante en la administración, el señor Metén, egipcio, y la reciben en usufructo, no es que el faraón les regala una tierra, no, reciben el lote con la gente, porque ellos no van a trabajarla, y viven de eso, ellos y su familia, mientras dure el ejercicio de la función. Después están, esto sería como el marco general, después están las anomalías, digamos así, ¿no? Piensen en funcionarios que reciben también usufructo de tierras y que después piden el privilegio de legárselas a sus hijos, ¿no? Piensen en la situación de descentralización del primer periodo intermedio. No es que eran unos nomarcas muy díscolos que querían ser independientes, tenían con qué, porque empezaron haciendo una base de recursos y dejando de tributar al poder central. De alguna forma algo pasó sobre lo que sería el periodo del final del Reino Antiguo, que había estas fallas en la recaudación del tributo, había mucha gente que estaba exenta, muchos de estos nomarcas estaban exentos de entregar esa parte de la recaudación de su nomo al poder central, pero sí seguían recaudando de su gente en su nomo, en su distrito. Fíjense si no es armarse de una base material, ¿no? Y de ahí a verse cada vez más autónomos, hay un paso, ¿no? Legar el cargo de nomarca al hijo, en vez de, bueno, murió el nomarca del nomo tal, bueno, vamos a convocar y designamos, el faraón designa a otro. No, lo del primer periodo intermedio es una situación que viene de estos pedidos que primero son como
un pedido, concédeme el privilegio de que mi hijo me suceda, y después se vuelve una costumbre, parecen dinastías de nomarcas. Bueno, ahí está, ¿no? Poder local en el primer periodo intermedio. Y tienen sus tierras, ¿no? Y recaudan tributo como un mini faraón, digamos, ¿no? En ese ámbito local del nomo, ¿no? Esto para ver cómo, después yo les decía, los nomarcas cuando llegamos al Reino Medio empiezan a ser más recortados, ¿no? En sus privilegios, ¿no? El poder central va reaccionando y los va limitando hasta que terminan dividiendo Egipto en 3 grandes distritos, ¿no? O wards, es decir, ya no son la treintena de nomos, sino 3 gobernadores, ¿no? Ahí están las riendas otra vez, ¿no? De la centralización en poder del faraón y bueno, y de esta élite, de esta administración centralizada. Y el primer periodo intermedio queda en el recuerdo como, bueno, esta es una etapa en la que Egipto era un desastre. Después vamos a ver una fuente que tiene que ver con esto, sentido como algo muy anormal, ¿no? Esta situación de división, ¿no? Entonces, por eso una cosa es el marco, ¿no? General que uno da, de, bueno, esta es la tendencia. También hay otra tendencia, ¿no? Del lado de la comunidad siempre luchar con uñas y dientes para no desprenderse, ¿no? De esa parcela ancestral que va pasando de generación en generación. Y del lado del Estado, pensado con los ojos de la administración estatal, puede haber una tendencia a, diríamos gráficamente, a tirar el zarpazo, ¿no? A apoderarse, avanzar sobre esa tierra de las comunidades. Las comunidades se van a defender a como dé lugar, y los estados, por eso es bueno esto de entender las tendencias. Después uno se puede encontrar con las situaciones concretas, ¿no? Cuando tratan de recaudar más de la cuenta, y entonces si el campesino no puede responder al tributo porque por ahí tiene varios años malos, o porque es demasiado lo que le piden, y entonces él y su familia quedan despojados, quedan disminuidos cuando es excesivo el tributo. Esto es lo que uno nota también en la fuente. Nadie discute que hay que entregar el tributo, no pasa por ahí. El tema es cuando el funcionario abusa. Acuérdense de la gran justificación de la reforma de Urucagina. Por todos lados estaban cobrando tributo, ¿no? Desde las casas del príncipe hasta el mar, es decir, estaba todo lleno de recaudadores y además abusaban, ¿no? ¿se acuerdan? Se incauta de los peces, se incauta de las ovejas, se incauta de los asnos, es decir, el tema es ese, cuando no hay equidad. No están todos en claro de que no se trata de una sociedad de iguales, pero tiene que haber equidad. Es decir, se entrega lo que corresponde, no el abuso, ¿no? Pero existieron los abusos, ahí está la situación esta del problema histórico, ¿no? Entonces, todas estas cosas se las comento porque por un lado están los manuales y los artículos muy sesudos, ¿no? Y por otro lado tenemos las fuentes que provienen de sociedades muy concretas y de épocas muy concretas, y el historiador se enfrenta a esta situación de cómo interpreto esto, pero concretamente para el tercer milenio, para el segundo, dentro de un gran imperio, en una pequeña aldea, es decir, ¿qué me están diciendo estas fuentes? Hay que formarse mucho, digamos, y tener un conocimiento de los diferentes marcos teóricos para interpretar, ¿no? Por lo menos para saber, a ver, qué sería lo más apropiado para un tipo de sociedad así. Es decir, no pareciera que uno podría estar hablando del mercado de tierras, ¿no? Esta posibilidad de comprar tierras para acceder a ellas. En el antiguo Cercano Oriente no pareciera ser ese, ¿no? El marco. Aunque hay algunos que hablan de eso. Tenemos que decir, esto es lo que nos complica la vida, ¿no? Así que nada más que una advertencia, ¿no? Está la inscripción de Metem, pero yo quería comentarles esto, de las palabras que se utilizan desde dónde habla cada uno que habla de aspectos económicos. Es un lingüista, es un arqueólogo, es un historiador, ¿no? Estas cosas a veces también tenemos que ir aprendiendo, ¿no? En nuestra formación,
para comprender mejor y para darle una mejor interpretación a las fuentes con las que trabajamos. Ahora vamos a seguir con otra que tiene que ver con aspectos económicos, pero desde un lugar más como muy curioso, ¿no? Ahora vamos.